En este vídeo vamos a hablar sobre la configuración del cliente SSH. En concreto, nos vamos a centrar en qué podemos hacer cuando tenemos varias máquinas remotas a las que accedemos por SSH y a lo mejor nos encontramos con que utilizamos diferentes usuarios. En algunas utilizamos autenticación por claves, en otras utilizamos autenticación por contraseñas, unas tienen unas direcciones IP, en otras a lo mejor el servidor SSH no escucha en el puerto por defecto. Bueno, podemos acordarnos de todo eso o podemos configurar un fichero para que el cliente SSH nos facilite un poco el trabajo. Bueno, a modo de ejemplo, yo tengo en este momento 3 máquinas SSH a las que puedo acceder. Una es esta máquina que está accesible en el puerto 22000, en la IP 100.254 y el usuario Ubuntu, ¿vale? Y accedo con contraseña. Esa sería una de mis máquinas. Otra máquina es una máquina donde yo accedo con el usuario Manuel, la IP 135 y una identidad digital llamada ID-RSA. Y también tengo otra máquina con IP 100.115, donde soy el usuario Ubuntu y además accedo con esta identidad digital. ¿Vale? Bien, si hay un fichero de configuración del cliente, del servidor llamado sshd-config, el cliente SSH también se puede configurar. Puede haber una configuración global que afecte a todos los usuarios de un equipo. Eso estaría en la carpeta /tc/ssh y sería este fichero. Pero cada usuario puede tener su propio fichero de configuración, personalizando el comportamiento del cliente SSH para él. Para hacer eso, dentro de la carpeta .ssh de tu carpeta personal, creamos un fichero llamado config. Vale, en este fichero yo puedo meter bloques de configuración para indicar cómo acceder a distintos equipos remotos. Bueno, en este ejemplo nosotros nos vamos a centrar en las directivas más básicas, como puede ser con qué usuario, a qué dirección, en qué puerto está escuchando el equipo remoto, si voy a utilizar autenticación por contraseñas o por el contrario autenticación por claves, y en ese caso qué clave digital voy a usar. ¿Dónde se puede mirar todas las directivas de configuración? Bueno, pues podemos mirar en el man ssh-config, ¿vale? No confundir con sshd-config. sshd-config, ese fichero es el manual del fichero de configuración de la parte servidora. De la parte del cliente, ssh-config. Bueno, aquí me aparecen un montón de directivas explicadas, ¿vale? Alguna directiva os sonará de la configuración del servidor SSH, pero estas son específicas para el cliente. Bien. Bueno, pues voy a crear un bloque de configuración. Para hacerlo más rápido voy a copiar, pegar y os explico las directivas. Bueno, este es un bloque de configuración que empieza con la palabra host y una palabra en clave. Yo cuando quiera conectarme al equipo 100.254 a través del puerto 22000 como usuario Ubuntu y sin utilizar autenticación por claves, es decir, me voy a autenticar usando contraseñas, yo lo único que voy a tener que hacer es escribir SSH y esta palabra clave, apt-catcher. Y con eso
el cliente SSH va a buscar en este fichero el bloque apt-cacher, ve la configuración y ya me conecta. Vale, pues vamos a probarlo. Aquí no hay que reiniciar ni servidores ni nada, esto es una configuración de un cliente. SSH apt-cacher y si alguien se fija, me ha pedido la contraseña y estoy en la IP 100.254. Y además, si miro las conexiones establecidas, bueno, para las conexiones establecidas tendré que hacerlo así, veo que hay una conexión, este es mi PC, hacia este equipo, el 100.254, puerto 22.000, que es donde está escuchando el servidor SSH en esta máquina. ¿Vale? Entonces podemos comprobar que efectivamente SSH apt-cacher me ha permitido conectarme con este usuario a esta máquina remota por este puerto y usando contraseñas. ¿Vale? Puedo crear varios bloques de configuración. Por ejemplo, ahora voy a crear uno que me va a permitir conectarme a la máquina Ubuntu 20.04 con la que estuvimos haciendo prácticas, donde yo me identifico con el usuario Manuel. Esa máquina tiene la IP 1.35, el SSH escucha en el puerto 22. Aquí sí quiero autenticación usando claves digitales, y de todas las claves digitales yo voy a utilizar la ID-RSA. ¿Vale? Pues yo simplemente escribiendo ahora SSH y la palabra clave con la que identifiqué el bloque de configuración, pues ocurre el milagro y entro. ¿Vale? Entro como usuario Manuel en la máquina 1.35 usando claves digitales. ¿Vale? Bien, y puedo tener más bloques de configuración para acceder a otros equipos también con autenticación por claves, los que quiera. Se pueden crear tantos bloques de configuración como necesitemos. Yo aquí tengo un equipo de nombre en clave remoto al que voy a acceder. Bueno, esto lo tengo que adaptar porque no se corresponde con mi máquina. Ahí soy el usuario Ubuntu, la máquina es la 100.115, el puerto es el 22, correcto, autenticación con claves, y la clave digital es esta, ID-RSA Ubuntu. Bien, pues SSH remoto y entro. Vale, bueno, esta máquina tiene varias IPs, yo accedo por esta al servidor SSH que corre en el puerto. El servidor SSH está corriendo en el puerto 22 y accedo como usuario Ubuntu, ¿vale? Identificándome con una identidad digital. Por eso no me pidió, en este caso, la contraseña. Vale, el fichero de configuración .ssh/config vale para personalizar el comportamiento del cliente. En este caso nosotros nos centramos en bloques de configuración para facilitarme el acceso a equipos remotos. Recordad que aquí están las directivas, por ejemplo la directiva hostname, pues si la buscáis, aquí me la explica, especifica el nombre del equipo remoto en el que voy a entrar y también pone por ahí que las direcciones IP también se permiten, ¿vale? Identity file para identificar la clave privada de la identidad digital que voy a usar, y así podría revisar las directivas, ¿vale? Como siempre, lo normal es que no conozcáis todas las directivas, bueno, es prácticamente imposible, sí las más importantes, las más usadas, y luego a medida que necesitáis personalizar el comportamiento de un cliente o de un servidor, que esto también es aplicable para servidores, pues recurro al manual,
a la ayuda, busco la directiva o las directivas que me interesan y personalizo su valor.